Ed y Lorraine Warren, 60 años de batalla espiritual que cambió la historia del paranormal. En el núcleo de Connecticut, entre las nieblas de Nueva Inglaterra y los bosques milenarios que han sido testigos del nacimiento de leyendas tenebrosas durante siglos, existe un apellido que ha separado al planeta entre aquellos que creen y aquellos que dudan, entre quienes indagan explicaciones en el mundo sobrenatural y quienes rechazan todo aquello que la lógica no puede esclarecer. Ed y Lorraine Warren. Dos apellidos que, mencionados conjuntamente, despiertan imágenes de residencias embrujadas, muñecas endemoniadas, núcleos familiares aterrorizados y acontecimientos que contravienen toda razón. Pero previo a transformarse en los exploradores paranormales más reconocidos y debatidos del siglo XX, antes de que la industria cinematográfica transformara sus expedientes en largometrajes que horrorizaron a millones de espectadores globalmente, antes de que su colección de objetos ocultos se saturara con los artefactos más perturbadores jamás registrados, Ed y Lorraine Warren fueron meramente dos jóvenes enamorados que compartían un talento excepcional y una fascinación insaciable por lo desconocido. La narrativa se inicia en 1926, específicamente el día 7 de septiembre, cuando Edward Warren Mahoney vino al mundo en Bridgeport, Connecticut. Su progenitor, un funcionario policial de temperamento inflexible y mentalidad práctica, jamás anticipó que su descendiente consagraría su existencia a la persecución de espectros y entidades demoníacas. La niñez de Ed se desarrolló en una vivienda modesta de 2 niveles en una avenida apacible de Bridgeport, donde los residentes se conocían mutuamente y las puertas casi nunca se aseguraban con cerradura. Pero aquella residencia, conforme a los documentos que el mismo Ed compartió décadas más tarde en entrevistas registradas y conservadas en instituciones universitarias y archivos públicos, ocultaba un secreto que determinaría eternamente el camino del muchacho. Cuando Ed contaba solamente 5 años de existencia, los acontecimientos empezaron. Inicialmente fueron pequeñas situaciones que su núcleo familiar atribuyó a la fantasía desbordada de un infante. Sonidos en los muros, figuras sombrías que se desplazaban en los rincones de las estancias, la impresión permanente de estar vigilado. Pero una madrugada, según el relato que Ed repetiría consistentemente durante más de 50 años en grabaciones archivadas públicamente, algo se transformó. Había pasado la medianoche cuando el niño despertó con la garganta reseca. Al abrir sus ojos en la penumbra de su dormitorio, distinguió una silueta junto a su ropero. No era una sombra difusa ni un efecto de luces nocturnas. Era la forma nítida y precisa de un anciano que lo observaba fijamente, una figura que resplandecía con una luminosidad tenue y morbosa. El infante gritó, sus progenitores acudieron corriendo, pero cuando activaron la iluminación, no había nadie. Este suceso, registrado en el libro The Demonologist redactado por Gerald Brittle en 1980 y confirmado en numerosas entrevistas conservadas en la Universidad de Connecticut, fue el primero de muchos. Durante años, Ed vivió apariciones, murmullos susurrantes en habitaciones desocupadas, y lo que él caracterizó como una presencia asfixiante que parecía perseguirlo. Su padre, hombre de leyes y disciplina, descartaba estas historias como imaginaciones infantiles. Pero Ed comprendía lo que había presenciado. Y aquellas vivencias, lejos de aterrorizarlo hasta el mutismo, despertaron en él una atracción que perduraría toda su existencia. Simultáneamente, a escasos kilómetros de distancia, el 31 de enero de 1927, nacía Lorraine Rita Moran en Bridgeport, Connecticut. Desde edad extremadamente temprana, conforme a los registros de entrevistas conservadas y declaraciones de parientes documentadas públicamente, Lorraine manifestó capacidades que su núcleo familiar católico devoto consideraba un regalo celestial. Visualizaba luces circundando a las personas, luces de tonalidades que posteriormente denominaría como auras. Experimentaba sentimientos ajenos como si fueran propios, vivía premoniciones nítidas que se materializaban con exactitud inquietante. Su madre, profundamente religiosa, le instruyó a rezar por resguardo y a percibir su don no como una maldición sino como una obligación espiritual. Lorraine se desarrolló en un hogar donde la fe católica no era meramente una costumbre dominical sino el cimiento mismo de la existencia. Los rosarios, las plegarias nocturnas, las representaciones de santos en cada habitación, todo esto conformó el escudo espiritual que Lorraine emplearía décadas después en sus exploraciones más peligrosas. Pero ser distinta, percibir cosas que otros no podían percibir, sentir presencias invisibles, convirtió su infancia en una experiencia aislada y ocasionalmente aterradora. En la institución educativa, según sus propias palabras registradas en entrevistas conservadas en la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra,
Lorraine aprendió velozmente a disimular sus capacidades. Los infantes que conversaban con entidades invisibles eran considerados raros, perturbados, diferentes de manera amenazante. El destino, o tal vez algo más grandioso que la simple casualidad, tenía proyectos para estos dos jóvenes. En 1944, cuando Ed tenía 18 años de edad y Lorraine 17, sus caminos se entrelazaron. Ed, quien había abandonado la institución secundaria para laborar y colaborar con su familia durante los años complicados de la Segunda Guerra Mundial, estaba empleado como acomodador en el Colonial Theatre de Bridgeport. Lorraine, una adolescente tímida pero de atractivo llamativo, frecuentaba el cinematógrafo regularmente. Fue en aquel teatro oscuro, entre producciones en blanco y negro y el aroma a palomitas de maíz, donde sus miradas se encontraron por primera ocasión. Ed quedó instantáneamente cautivado. No solamente por el atractivo físico de Lorraine, sino por algo que distinguía en ella, una cualidad indefinible que resonaba con sus propias vivencias de lo inexplicable. Lorraine, por su parte, identificó en Ed a alguien que podría comprender lo que ella era, lo que ella visualizaba. En las semanas posteriores, Ed halló pretextos para conversar con ella cada vez que visitaba el teatro. Las conversaciones iniciales sobre producciones cinematográficas y condiciones climáticas pronto derivaron hacia territorios más profundos y extraños. Ed le narró sobre sus vivencias infantiles con apariciones. Lorraine, con una combinación de alivio y asombro, le reveló sus propias capacidades. Por primera ocasión en sus existencias, ambos descubrieron a alguien que no los evaluaba, que no los consideraba dementes o diferentes de manera negativa. El romance entre Ed y Lorraine floreció velozmente, con la fuerza característica de dos almas que finalmente habían localizado su espejo en el universo. En 1945, apenas 12 meses después de conocerse, y con Ed contando 19 años de edad y Lorraine 18, la pareja contrajo nupcias. Fue una ceremonia sencilla pero profundamente conmovedora, oficializada en una iglesia católica de Bridgeport, con las familias de ambos presentes y la bendición de un sacerdote que jamás imaginó hacia dónde conduciría ese enlace matrimonial a la joven pareja. Los documentos matrimoniales, conservados en el ayuntamiento de Bridgeport y accesibles públicamente, registran aquella unión que perduraría casi 70 años, una de las colaboraciones más duraderas y controvertidas en los anales de la exploración paranormal. Los años iniciales de matrimonio fueron, en apariencia, absolutamente normales. Ed, quien había prestado servicio brevemente en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial conforme a registros militares conservados en el Departamento de Veteranos, regresó a la existencia civil con aspiraciones artísticas. Había descubierto un don natural para la pintura, específicamente para plasmar en lienzo las residencias históricas y embrujadas de Nueva Inglaterra. Con una caja de pigmentos, caballetes portátiles y un automóvil antiguo que constantemente amenazaba con averiarse, Ed comenzó a recorrer Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, pintando residencias antiguas que posteriormente comercializaba de puerta en puerta a los propios propietarios de las propiedades. Lorraine lo acompañaba en aquellos recorridos. Mientras Ed instalaba su caballete y mezclaba sus tonalidades, ella exploraba los alrededores, dialogaba con los residentes, escuchaba las narrativas locales. Y fue durante estas conversaciones informales, en porches de madera desgastada y cocinas que olían a café recién preparado, cuando empezaron a emerger los relatos. Narrativas de ruidos inexplicables en el desván. Avistamientos de siluetas espectrales en las escalinatas. Objetos que se desplazaban autónomamente. Infantes que conversaban con compañeros invisibles. Nueva Inglaterra, con sus siglos de historia, sus cementerios coloniales y sus leyendas de hechiceras y ahorcamientos, era un territorio fértil para lo sobrenatural. Al comienzo, Ed y Lorraine simplemente escuchaban estas narrativas con interés cortés, compartiendo ocasionalmente sus propias vivencias cuando sentían que podían confiar en sus interlocutores. Pero en 1952, conforme a documentación conservada en entrevistas y biografías autorizadas, ocurrió un acontecimiento que transformó su curiosidad pasiva en exploración activa. Un núcleo familiar en Stratford, Connecticut, contactó a Ed después de observar una de sus pinturas en la residencia de un vecino. No deseaban adquirir una pintura. Deseaban asistencia. Su residencia, una construcción colonial de 2 plantas con más de 200 años de antigüedad, estaba vivenciando fenómenos que habían escalado de molestos a aterradores. Ed y Lorraine visitaron la propiedad una tarde de otoño. Los propietarios, una pareja de mediana edad con 3 hijos pequeños,
Describieron con voces tensas y ojos exhaustos los acontecimientos que habían transformado su hogar en una pesadilla. Pisadas pesadas en el piso superior cuando todo el núcleo familiar estaba abajo. Puertas que se clausuraban con violencia sin corrientes de aire. La temperatura que descendía súbitamente en habitaciones específicas. Y lo más perturbador, sus hijos habían comenzado a narrar sobre un anciano que se manifestaba en sus habitaciones por las noches, un anciano que los asustaba pero que insistía en permanecer. Lorraine, en cuanto atravesó el umbral de aquella residencia, experimentó algo que describiría posteriormente en testimonios conservados como una opresión física, como si el aire mismo fuera más denso y hostil. Mientras recorría las habitaciones, vivió lo que ella denominaba visiones, imágenes fragmentarias de acontecimientos pasados, emociones residuales impregnadas en los muros y los pisos. Visualizó a un anciano, exactamente como los infantes lo habían descrito, de pie junto a una ventana del segundo piso, mirando hacia el exterior con expresión de profunda melancolía. Cuando investigaron los registros históricos de la propiedad en los archivos del condado de Fairfield, documentos públicamente accesibles, descubrieron que un hombre había fallecido en aquella residencia décadas atrás, un anciano que había vivido solitario sus últimos años. Este expediente, aunque relativamente menor comparado con lo que vendría posteriormente, fue fundamental. Ed comenzó a investigar técnicas de exploración paranormal, leyendo todo lo que podía localizar sobre el tema en bibliotecas públicas y contactando con las escasas personas que en aquella época se consagraban al estudio de lo sobrenatural. Lorraine, por su parte, comenzó a comprender y desarrollar sus capacidades como medium clarividente. Descubrió que podía sintonizar intencionalmente con las presencias que habitaban estos lugares, comunicarse con ellas, entender sus motivaciones. Era un don peligroso que requería resguardo espiritual constante, y Lorraine nunca realizaba una exploración sin rezar previamente, sin portar consigo su rosario, sin invocar la protección divina que su fe católica le proporcionaba. En 1954, nació Judy Warren, la única descendiente de Ed y Lorraine. Los registros de nacimiento, conservados en el Hospital St. Vincent de Bridgeport, documentan el nacimiento de Judy Espera, quien se desarrolló en un ambiente único y extraordinario. Desde su infancia más temprana, Judy estuvo rodeada de lo paranormal. Su hogar no era simplemente una residencia familiar sino también la base de operaciones de sus progenitores, un lugar donde llegaban constantemente personas desesperadas buscando asistencia, donde se debatían posesiones demoníacas durante la cena, donde objetos supuestamente malditos se acumulaban en una habitación especial que sus progenitores mantenían bajo estricta protección y bendición religiosa. Lorraine, consciente de los peligros que su labor implicaba, fue extremadamente protectora con Judy. Según testimonios de la propia Judy Espera en entrevistas documentadas y conservadas públicamente, nunca se le permitió ingresar en la habitación donde sus progenitores guardaban los objetos más peligrosos de sus exploraciones. Aquella habitación, que posteriormente se convertiría en el famoso Museo del Oculto de los Warren, era territorio prohibido. Ed instaló cerraduras especiales, mantenía la habitación bendecida por sacerdotes regularmente, y advertía constantemente a su descendiente que algunos objetos poseían energías demasiado peligrosas para ser tratadas con ligereza. A medida que Judy se desarrollaba, Ed y Lorraine intentaron proporcionarle una infancia lo más normal posible dentro de las extraordinarias circunstancias de sus existencias. Judy asistía a la institución educativa católica local, jugaba con compañeros del vecindario, participaba en actividades infantiles típicas. Pero inevitablemente, la naturaleza del trabajo de sus progenitores la afectaba. Otros infantes y sus familias comenzaron a evitarla cuando se difundió la información sobre lo que hacían los Warren. Algunos la miraban con curiosidad morbosa, otros con temor supersticioso. Judy aprendió desde muy temprana edad a mantener la vida familiar en privado, a no hablar demasiado sobre lo que sus progenitores hacían para ganarse la subsistencia. Durante estos años de formación, Ed complementaba los ingresos de sus pinturas con trabajos ocasionales mientras establecía gradualmente su reputación como explorador paranormal. Lorraine se dedicaba principalmente a Judy y a desarrollar sus capacidades psíquicas. La pareja comenzó a ser contactada con mayor frecuencia por familias que vivenciaban fenómenos inexplicables. Cada expediente era diferente. Algunas residencias simplemente tenían presencias residuales, ecos del pasado sin inteligencia ni malicia. Otras enfrentaban poltergeists, entidades que podían manipular objetos físicos. Y en algunos expedientes, los más oscuros y peligrosos, Ed y Lorraine sospechaban de algo mucho peor.
presencias demoníacas que no eran espíritus humanos sino algo completamente diferente, entidades de pura malevolencia que buscaban aterrorizar, poseer y destruir. Fue también durante estos años cuando Ed y Lorraine comenzaron su relación con la Iglesia Católica. Contactaron con sacerdotes locales, explicaron su labor, solicitaron orientación teológica. Algunos clérigos los rechazaron con escepticismo o desaprobación. Pero otros, particularmente aquellos que habían tenido sus propias vivencias con lo inexplicable, los acogieron y proporcionaron apoyo espiritual. Ed y Lorraine siempre insistieron en que no eran exorcistas, que solo los sacerdotes ordenados podían realizar exorcismos oficiales conforme al rito católico. Pero se convirtieron en consultores, en exploradores que determinaban si un expediente requería intervención eclesiástica, y su reputación dentro de ciertos círculos de la Iglesia comenzó a expandirse. En 1952, Ed fundó oficialmente la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, conforme a documentos de incorporación conservados en los registros estatales de Connecticut. Era una organización modesta, operando principalmente desde su hogar, pero representaba su compromiso serio con lo que ahora consideraban no solo una fascinación sino una vocación. Lorraine se convirtió en la directora asociada. Conjuntamente comenzaron a dar conferencias en iglesias locales, instituciones educativas y centros comunitarios, compartiendo sus vivencias y ofreciendo asistencia a quienes la necesitaran. Las conferencias eran gratuitas o con donaciones voluntarias. Los Warren insistían constantemente en que no cobraban por sus exploraciones, solo aceptaban colaboración con gastos de recorrido cuando las distancias eran significativas. Los años 60 representaron un punto de inflexión en la trayectoria de Ed y Lorraine Warren. Lo que había iniciado como exploraciones locales en Connecticut se expandió progresivamente a todo el noreste de Estados Unidos. Su reputación se expandía mediante el boca a boca, núcleos familiares desesperados que habían escuchado de otros que los Warren podrían brindar asistencia. Pero fue en 1968 cuando enfrentaron un expediente que los catapultaría a la atención pública nacional y establecería su metodología de exploración para las décadas venideras. El expediente del núcleo familiar Perron en Harrisville, Rhode Island, aunque no se haría completamente público hasta años posteriores, comenzó precisamente ese año cuando la familia se trasladó a una granja colonial de 200 años de antigüedad. Los Perron, Roger y Carolyn junto con sus 5 descendientes, adquirieron la propiedad en enero de 1971, conforme a los registros de propiedad conservados en el condado de Burrillville, Rhode Island. La residencia, una construcción imponente de madera blanca con 14 habitaciones, parecía el sitio perfecto para criar a su núcleo familiar. Pero desde la primera madrugada, iniciaron los fenómenos. Carolyn Perron despertó experimentando algo rozando su pierna. Cuando activó la iluminación, no había nadie, pero la sensación persistía, una presencia invisible junto a su lecho. Los días posteriores trajeron más acontecimientos, puertas que se abrían y clausuraban solas, escobas que aparecían en el centro de habitaciones, el olor a carne descompuesta que surgía sin fuente aparente, murmullos susurrantes que parecían provenir de los muros mismos. Las 5 niñas Perron, conforme a testimonios registrados en el libro House of Darkness House of Light redactado por Andrea Perron, la descendiente mayor, y publicado en 2011, comenzaron a visualizar apariciones. Algunas presencias parecían benignas, espíritus que simplemente coexistían con el núcleo familiar. Pero había una entidad que aterrorizaba especialmente a todos, una mujer que las niñas caracterizaban como grotesca, con el cuello claramente fracturado y colgando en un ángulo antinatural. Esta presencia, que posteriormente identificarían como Batseba Sermon, parecía experimentar un odio particular hacia Carolyn Perron, como si la considerara una intrusa en su territorio. Durante meses, el núcleo familiar intentó lidiar con la situación por sí mismo. Roger Perron, escéptico por naturaleza, trataba de hallar explicaciones racionales para cada acontecimiento. Tuberías antiguas causaban ruidos. Corrientes de aire desplazaban puertas. La imaginación de las niñas exageraba sombras normales. Pero a medida que los fenómenos escalaban en frecuencia e intensidad, incluso Roger tuvo que admitir que algo inexplicable ocurría en su hogar. Carolyn comenzó a vivenciar pesadillas nítidas donde era atacada físicamente. Despertaba con contusiones y marcas que no podía explicar. Las niñas se negaban a dormir solas. El núcleo familiar entero estaba al borde del colapso psicológico. Fue en 1973 cuando Carolyn Perron, desesperada y exhausta, asistió a una de las conferencias públicas de Ed y Lorraine Warren en la Universidad de Connecticut. La conferencia,
registrada en documentos universitarios conservados públicamente, trataba sobre expedientes de infestación paranormal y cómo reconocer la diferencia entre fenómenos naturales y genuinamente sobrenaturales. Caroline escuchó con atención creciente mientras Ed caracterizaba síntomas que coincidían exactamente con lo que su núcleo familiar vivenciaba. Al final de la conferencia, se acercó tímidamente a la pareja y les narró su historia. Ed y Lorraine aceptaron explorar el expediente. En abril de 1973, visitaron la granja Perron por primera ocasión. Lorraine, en cuanto atravesó el umbral, experimentó una opresión inmediata. La residencia estaba saturada de energías, algunas residuales y pasivas, pero otras activamente hostiles. Mientras Ed instalaba su equipo primitivo de grabación, cámaras fotográficas y medidores de temperatura, Lorraine recorría las habitaciones en un estado de concentración meditativa, abriendo sus sentidos psíquicos a las presencias que habitaban el sitio. Lo que vivió fue abrumador: múltiples espíritus, capas de historia, tragedias acumuladas durante siglos. Durante los días posteriores, Ed y Lorraine realizaron exploraciones exhaustivas. Ed visitó el ayuntamiento de Burrillville y revisó todos los registros históricos de la propiedad, documentos públicamente accesibles que revelaron una historia oscura. La tierra había sido propiedad de varias familias a lo largo de más de 2 siglos. Varios infantes habían fallecido en la propiedad en circunstancias variadas, desde enfermedades hasta accidentes. Pero el descubrimiento más perturbador fue la narrativa de Bathsheba Sherman, una mujer que había existido en el siglo XIX y sobre quien existían rumores, nunca completamente comprobados pero registrados en periódicos locales de la época, de brujería y sacrificio infantil. Bathsheba Saer había nacido en 1812 conforme a registros parroquiales conservados. Se casó con Hudson Sherman y vivieron en la propiedad que posteriormente adquirirían los Perron. Los registros históricos muestran que varios bebés fallecieron en circunstancias sospechosas mientras estaban bajo su cuidado. Uno de estos expedientes llegó a juicio, con Bathsheba acusada de sacrificar un bebé clavándole una aguja en la base del cráneo. Aunque fue absuelta por falta de evidencia concluyente, conforme a reportes de periódicos locales conservados en la Biblioteca Pública de Rhode Island, los residentes la evitaban, susurrando que había realizado un pacto con fuerzas oscuras. Bathsheba falleció en 1885, conforme a su certificado de defunción conservado públicamente, aparentemente por suicidio colgándose de un árbol en la propiedad. Lorraine identificó la presencia de Bathsheba como la entidad más peligrosa en la residencia. Durante una sesión particularmente intensa, conforme al testimonio de Andrea Perron registrado en su libro autobiográfico, Lorraine fue poseída momentáneamente por la entidad. Su voz se transformó, su rostro se contorsionó, y pronunció amenazas violentas contra Caroline Perron. Ed tuvo que intervenir físicamente, rezando en voz alta y usando agua bendita para colaborar con Lorraine a recuperar el control. Este incidente demostró cuán poderosa y malévola era la presencia que habitaba la granja. Los Warren contactaron con varios sacerdotes católicos buscando realizar un exorcismo de la propiedad, pero encontraron resistencia. El núcleo familiar Perron no era católico, y la Iglesia Católica tenía protocolos estrictos sobre cuándo y dónde podían realizarse exorcismos oficiales. Adicionalmente, Roger Perron, aunque finalmente convencido de que algo sobrenatural ocurría, temía que un exorcismo público pudiera arruinar la reputación de su núcleo familiar y afectar el valor de su propiedad. Los Warren hicieron lo que podían: bendiciones, plegarias, instrucciones sobre cómo protegerse espiritualmente. Pero sin un exorcismo formal, la presencia de Bathsheba permanecería. El núcleo familiar Perron vivió en aquella residencia durante 10 años, hasta 1980, cuando finalmente vendieron la propiedad y se trasladaron. Conforme a Andrea Perron, los fenómenos nunca cesaron completamente durante toda su estancia. Aprendieron a coexistir con las presencias, estableciendo límites, reclamando espacios específicos como propios. Pero el daño psicológico fue profundo y duradero. Caroline Perron nunca se recuperó completamente de los años de ataques constantes. Las descendientes crecieron con recuerdos traumáticos que las marcarían de por vida. Para Ed y Lorraine Warren, el expediente Perron fue una educación en lo que enfrentarían repetidamente en su trayectoria: núcleos familiares vulnerables, residencias con historias oscuras, entidades que no eran simplemente espectros sino algo mucho más peligroso. Ed comenzó a teorizar, basándose en consultas con teólogos católicos registradas en sus conferencias conservadas, sobre una jerarquía de lo sobrenatural. En la base estaban los fenómenos naturales malinterpretados.
luego las presencias residuales, ecos sin conciencia. Después los espíritus humanos con conciencia que permanecían atados al mundo físico. Y en la cima, lo más peligroso, entidades demoníacas que nunca habían sido humanas, que se hacían pasar por espectros para ganar acceso a los vivos, cuyo objetivo final era la posesión completa. Mientras el expediente Perron se desarrollaba en privado, manteniéndose relativamente confidencial hasta décadas posteriores, otro expediente llevó a los Warren a la atención pública nacional de manera dramática. En noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó brutalmente a 6 miembros de su núcleo familiar en su residencia de Amityville, Nueva York. Los hechos están exhaustivamente registrados en documentos policiales y judiciales conservados en el condado de Suffolk. DeFeo disparó a su progenitor, progenitora y 4 hermanos mientras dormían. Durante el juicio, alegó que voces en la residencia le habían ordenado cometer los asesinatos. Fue declarado culpable y condenado a 6 sentencias consecutivas de 25 años a cadena perpetua. 13 meses posteriores, en diciembre de 1975, George y Kathy Lutz adquirieron la residencia de Amityville en 112 Ocean Avenue con un descuento significativo debido a su historia reciente. Los registros de propiedad, conservados públicamente en el condado de Suffolk, documentan la transacción. Los Lutz se trasladaron con sus 3 descendientes, esperando comenzar una nueva existencia. Pero conforme a sus propios testimonios, registrados extensamente en el libro de Amityville Horror de Jay Anson publicado en 1977, comenzaron a vivenciar fenómenos aterradores desde la primera madrugada. George Lutz afirmaba despertar regularmente a las 3:15 de la madrugada, la hora aproximada en que los asesinatos habían ocurrido. Kathy Lutz reportaba pesadillas nítidas sobre los asesinatos. El núcleo familiar escuchaba ruidos inexplicables, la residencia olía a excremento sin fuente aparente, temperaturas descendían sin razón en habitaciones específicas. Los infantes narraban sobre un compañero imaginario con ojos rojos. Una habitación en el sótano, que bautizaron como la habitación roja, emanaba una sensación de maldad tan intensa que el núcleo familiar evitaba acercarse. Después de solo 28 días en la propiedad, los Lutz huyeron en enero de 1976, abandonando todas sus pertenencias y jurando nunca regresar. Ed y Lorraine Warren fueron contactados por los Lutz poco después de su huida. Visitaron la residencia de Amityville, realizaron su exploración, y Lorraine afirmó experimentar una presencia demoníaca extremadamente poderosa. Ed capturó fotografías, algunas de las cuales, conforme a los Warren, capturaron imágenes anómalas incluyendo la famosa fotografía del niño espectro que supuestamente muestra una silueta infantil en la escalinata. Esta fotografía, ampliamente reproducida y debatida, permanece conservada en el Museo del Oculto de los Warren y ha sido analizada por escépticos y creyentes durante décadas. Los Warren declararon públicamente que la residencia de Amityville estaba genuinamente infestada, que los Lutz habían vivenciado un horror auténtico. Esta declaración catapultó el expediente a la conciencia nacional. The Amityville Horror se transformó en un bestseller, vendiendo millones de ejemplares. Se produjo una película en 1979 que fue un éxito de taquilla masivo. Ed y Lorraine Warren participaron en incontables entrevistas televisivas, programas de radio, apariciones públicas. Su apellido se convirtió en sinónimo de exploración paranormal en Estados Unidos. Sin embargo, el expediente de Amityville también atrajo un nivel de escrutinio y escepticismo que perseguiría a los Warren durante el resto de sus existencias. Exploradores escépticos, particularmente el Dr. Stephen Kaplan, fundador del Centro de Investigación Paranormal de Long Island, declaró que toda la narrativa era un fraude elaborado. Kaplan, cuya exploración está registrada en su libro de Amityville Horror Conspiracy publicado en 1995, argumentó que los Lutz habían inventado los acontecimientos paranormales para obtener dinero, posiblemente con la colaboración de su abogado William Beber, quien había representado a Ronald DeFeo y buscaba razones para apelar su condena. William Beber, en declaraciones judiciales conservadas públicamente, admitió en 1979 que él, George Lutz y los Warren habían creado la narrativa de Amityville durante varias botellas de vino. Esta admisión, aunque Beber posteriormente se retractó parcialmente, lanzó una sombra de duda sobre todo el expediente. Los subsecuentes propietarios de la residencia en 112 Ocean Avenue nunca reportaron fenómenos paranormales, conforme a entrevistas registradas en periódicos locales conservados. El núcleo familiar que adquirió la residencia después de los Lutz vivió allí durante décadas sin incidentes extraordinarios.
Ed y Lorraine Warren siempre defendieron la autenticidad del expediente Amityville. En entrevistas registradas y conservadas, insistían en que habían sido testigos directos de fenómenos genuinos durante su breve exploración. Argumentaban que las entidades demoníacas eran inteligentes y caprichosas, que podían elegir manifestarse o permanecer inactivas. El hecho de que propietarios posteriores no vivenciaran nada no invalidaba las vivencias de los Lutz. Pero el daño a su credibilidad estaba hecho. A partir de Amityville, cada expediente que los Warren exploraban sería examinado con escepticismo intenso por una porción significativa del público y la comunidad científica. A pesar de la controversia, o quizás en parte debido a ella, las solicitudes de exploración que recibían los Warren se multiplicaron. Núcleos familiares de todo Estados Unidos y eventualmente de otros países los contactaban, desesperados por asistencia contra fenómenos que no podían explicar ni controlar. Ed y Lorraine desarrollaron una rutina. Ed manejaba los aspectos técnicos e históricos de cada exploración, revisando registros, entrevistando testigos, documentando evidencias. Lorraine usaba sus capacidades psíquicas para identificar las presencias, comunicarse con ellas cuando era posible, determinar su naturaleza y nivel de peligrosidad. Trabajaban exclusivamente con expedientes que consideraban genuinos, rechazando aquellos que sospechaban eran fraudes o malentendidos. Entre todos los expedientes que Ed y Lorraine Warren exploraron durante su extensa trayectoria, hay varios que se destacan no solo por la intensidad de los fenómenos reportados sino por el nivel de registro, el impacto cultural y la controversia que generaron. Estos expedientes definieron el legado de los Warren y establecieron los arquetipos que la industria cinematográfica posteriormente explotaría en innumerables producciones de terror. Pero previo a que existieran las producciones cinematográficas, antes de que los productores de Hollywood transformaran estos acontecimientos en entretenimiento lucrativo, había núcleos familiares reales enfrentando horrores que desafiaban toda lógica, y dos exploradores que arriesgaban su reputación, su cordura y conforme a ellos mismos afirmaban, sus almas inmortales, para brindarles asistencia. En 1970, mucho antes de que se transformara en una sensación cinematográfica, los Warren se involucraron en un expediente que permanecería relativamente oscuro durante décadas, el expediente de la muñeca Annabelle. Donna, una estudiante de enfermería que residía en un apartamento cerca de Hartford, Connecticut, recibió como obsequio de su progenitora una muñeca de trapo Raggedy Ann. Los registros y testimonios, registrados en el libro de Demonologist de Gerald Brittle y en múltiples entrevistas conservadas con los Warren, establecen que lo que comenzó como un obsequio inocente se transformó velozmente en una pesadilla. La muñeca comenzó a desplazarse por sí sola. Donna la dejaba en una posición específica antes de marcharse a laborar y regresaba para localizarla en otra habitación completamente diferente, en poses que ella no había creado. Aparecían notas escritas con letra infantil en papel de pergamino antiguo, un tipo de papel que Donna y su compañera de apartamento Angie juraban no tener en el apartamento. Los mensajes eran simples pero perturbadores: ayúdanos o ayuda a Lou. Lou era el novio de Angie, quien desde el comienzo había insistido en que había algo malévolo en la muñeca. La situación escaló dramáticamente una madrugada cuando Lou, durmiendo en el apartamento, despertó experimentando una presencia en la habitación. Conforme a su testimonio registrado, experimentó algo ascendiendo por sus piernas, paralizándolo. Cuando finalmente pudo moverse y activar la iluminación, visualizó la muñeca Annabelle en el suelo junto a su lecho. Días posteriores, Lou y Angie escucharon ruidos provenientes del cuarto de Donna. Pensando que podría ser un intruso, Lou ingresó cuidadosamente. La habitación estaba desocupada excepto por la muñeca, que estaba de pie en una esquina, algo físicamente imposible dada su construcción de trapo. Cuando Lou se acercó, experimentó un dolor agudo en el pecho. Cuando se levantó la camisa, descubrió 7 cortes paralelos, como realizados por garras, sangrando en su torso. Aterrorizadas, las jóvenes consultaron con un médium local que, tras una sesión, les informó que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña denominada Annabelle Higgins, quien había fallecido en la propiedad años atrás y simplemente buscaba ser amada. Conmovidas, Donna y Angie otorgaron permiso al espíritu para quedarse. Pero esto, conforme a los Warren explicarían posteriormente, fue un error crítico. Al otorgar permiso, habían invitado a la entidad, y la situación empeoró dramáticamente. Fue entonces cuando contactaron con un sacerdote, quien a su vez contactó con Ed y Lorraine Warren. Los Warren exploraron el expediente y llegaron a una conclusión perturbadora. Conforme a su análisis, registrado en múltiples entrevistas conservadas,
no había ningún espíritu de una niña denominada Annabelle Higgins. De hecho, no había ningún registro de que una niña con ese nombre hubiera fallecido en la propiedad conforme a los registros del condado de Hartford que Ed exploró exhaustivamente. Lo que habitaba la muñeca, argumentaban los Warren, era una entidad demoníaca que se había hecho pasar por un espíritu infantil inofensivo para ganar acceso al apartamento y eventualmente intentar poseer a uno de los residentes. La muñeca era simplemente un conducto, un objeto que la entidad había seleccionado para manifestarse. Ed y Lorraine, con la bendición de un sacerdote católico, el padre Coe, que conforme a registros de la arquidiócesis de Hartford, realizaron una bendición del apartamento y se llevaron la muñeca a Annabelle. El recorrido de regreso a su residencia en Monroe, Connecticut, fue notablemente peligroso. Ed, quien conducía con la muñeca en el asiento trasero dentro de una bolsa, vivió múltiples fallos mecánicos inexplicables. Los frenos dejaron de funcionar en varias ocasiones. El motor se apagaba sin razón. Finalmente, Ed roció la muñeca con agua bendita y el resto del recorrido transcurrió sin incidentes. Annabelle fue colocada en el Museo del Oculto de los Warren, una habitación especial en su residencia donde guardaban objetos de sus exploraciones que consideraban peligrosos. La muñeca fue puesta en una caja de madera con vidrio, bendecida regularmente por sacerdotes y acompañada de un letrero de advertencia. Conforme a los Warren, en entrevistas registradas y conservadas a lo largo de décadas, la muñeca continuaba siendo peligrosa. Visitantes del museo que tocaban la caja o se burlaban de la advertencia supuestamente vivenciaban accidentes poco después. Un joven motociclista que, conforme al testimonio de los Warren nunca verificado independientemente, golpeó el vidrio y desafió a la muñeca, falleció en un accidente de tráfico horas posteriores. Estos relatos, imposibles de verificar completamente, contribuyeron a la leyenda de Annabelle. Mientras el expediente de Annabelle permanecía relativamente desconocido fuera de los círculos paranormales, otro expediente estaba a punto de catapultar nuevamente a los Warren a la atención internacional. En agosto de 1977, en Enfield, un suburbio al norte de Londres, Inglaterra, comenzaron fenómenos en la residencia de Peggy Hodgson y sus 4 descendientes. Este expediente, conocido como el Poltergeist de Enfield, se transformaría en uno de los más registrados y debatidos en los anales de la exploración paranormal, con evidencia fotográfica, grabaciones de audio y testimonios de múltiples testigos incluyendo policías y periodistas. Los fenómenos iniciaron con golpes en los muros. Las descendientes de Peggy, Janet de 11 años y Margaret de 13, escucharon los golpes provenientes del otro lado de su habitación compartida. Cuando llamaron a su progenitora, Peggy también los escuchó. Los golpes se desplazaban, como si alguien estuviera caminando dentro de los muros. Luego comenzaron a desplazarse muebles. Los lechos se sacudían violentamente. Sillas se volteaban. Los infantes eran lanzados literalmente de sus lechos por fuerzas invisibles. Aterrorizados, el núcleo familiar llamó a la policía. La oficial Caroline Epps respondió a la llamada, y su testimonio, conservado oficialmente en los registros del Departamento de Policía Metropolitana de Londres, confirmó que fue testigo de fenómenos inexplicables. Visualizó con sus propios ojos una silla desplazarse por el suelo sin que nadie la tocara. Su testimonio, dado bajo juramento y registrado públicamente, le dio al expediente una credibilidad que muchos otros expedientes paranormales carecían. Cuando los fenómenos escalaron, la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres asignó a Maurice Grosse y posteriormente a Guy Lyon Playfair para explorar. Grosse y Playfair registraron el expediente exhaustivamente durante más de 2 años. Capturaron más de 1.200 fotografías, muchas de las cuales están conservadas en la Sociedad de Investigación Psíquica y disponibles públicamente. Grabaron horas de audio, incluyendo voces paranormales que supuestamente provenían de Janet, voces profundas y masculinas que afirmaban ser espíritus de personas que habían fallecido en la residencia. Una de estas voces, que se identificaba como Bill Wilkins, un hombre que había existido y fallecido en la propiedad, fue analizada por expertos en lingüística. Los análisis, registrados en informes técnicos conservados, mostraron que las cuerdas vocales de Janet no podrían producir naturalmente una voz tan grave y profunda. Ed y Lorraine Warren visitaron Enfield en varias ocasiones durante el transcurso de la infestación, invitados por Grosse. Su participación fue breve comparada con la de los exploradores británicos, pero Lorraine identificó lo que ella consideraba la firma de una presencia demoníaca. Conforme a sus declaraciones registradas en entrevistas, la entidad se estaba haciendo pasar por Bill Wilkins para ganar confianza y acceso,
pero su objetivo real era poseer a Janet. Ed capturó la famosa fotografía de Janet aparentemente levitando sobre su lecho, una imagen que se transformó en icónica del expediente. Escépticos argumentan que la fotografía simplemente captura a Janet saltando del lecho, pero creyentes señalan la frecuencia con que testigos múltiples reportaron visualizarla levitar sin medios visibles de propulsión. El expediente de Enfield dividió a la comunidad paranormal. Algunos exploradores lo consideraron evidencia definitiva de fenómenos poltergeist genuinos. Otros, incluyendo miembros de la propia Sociedad de Investigación Psíquica, sospecharon que al menos algunos de los fenómenos eran fraudulentos, perpetrados por las niñas Hodgson buscando atención. Grosse y Playfair admitieron que habían capturado a las niñas fingiendo algunos acontecimientos, particularmente en etapas posteriores de la infestación, pero insistían en que la mayoría de los fenómenos eran genuinos y desafiaban explicación racional. Su exploración completa fue publicada en el libro This House is Haunted de Guy Lyon Playfair en 1980, registrando meticulosamente el expediente. Los fenómenos en Enfield finalmente cesaron en 1979, aproximadamente 2 años después de iniciar. El núcleo familiar Hodgson permaneció en la residencia, y aunque ocasionalmente reportaron acontecimientos menores, la intensidad de la infestación nunca regresó. Janet Hodgson, ya adulta, ha dado entrevistas registradas donde mantiene que la mayoría de lo que vivió fue genuino, aunque admite que en momentos de desesperación por atención, ella y su hermana fingieron algunos acontecimientos menores. Su testimonio consistente a lo largo de décadas le da al expediente una credibilidad particular. Para Ed y Lorraine Warren, Enfield fue importante no solo por la validación de tener su labor registrada internacionalmente, sino porque reforzó sus teorías sobre la naturaleza progresiva de las infestaciones demoníacas. Conforme al modelo que Ed desarrolló y presentó en conferencias registradas en universidades y conservadas en bibliotecas públicas, una infestación demoníaca típicamente sigue 3 etapas. Primera, infestación, donde la entidad establece presencia mediante fenómenos físicos, ruidos, desplazamientos de objetos. Segunda, opresión, donde la entidad comienza a atacar psicológica y físicamente a las víctimas, causando pesadillas, depresión, enfermedad. Tercera, posesión, donde la entidad toma control completo del cuerpo de una víctima. Los Warren argumentaban que habían intervenido en Enfield durante la fase de opresión, antes de que pudiera ocurrir una posesión completa. Mientras los expedientes de Annabelle y Enfield establecían a los Warren como figuras internacionales en exploración paranormal, su labor más peligrosa y controvertida involucraba exorcismos. Aunque no eran sacerdotes y por lo tanto no podían realizar exorcismos oficiales conforme al rito católico, los Warren frecuentemente asistían a exorcismos como consultores, colaborando a sacerdotes a identificar si una persona estaba genuinamente poseída o simplemente sufriendo enfermedad mental. Esta distinción era crucial y extremadamente difícil de determinar. Uno de los expedientes de posesión más registrados en los que participaron los Warren fue el de Arne Cheyenne Johnson en 1981. Este expediente, que ocurrió en Brookfield, Connecticut, culminó en asesinato y se transformó en el primer juicio en los anales legales estadounidenses donde la defensa intentó usar posesión demoníaca como argumento. Los hechos están exhaustivamente registrados en documentos judiciales conservados en el Tribunal Superior de Connecticut, así como en el libro The Devil in Connecticut de Gerald Brittle publicado en 1983. Todo comenzó en julio de 1980 cuando David Glatzel, un niño de 11 años, comenzó a vivenciar visiones aterradores en la residencia que su núcleo familiar estaba renovando en Brookfield. David caracterizaba visualizar a un hombre anciano con ojos oscuros, piel quemada y vestimenta antigua que lo amenazaba. Los fenómenos escalaron. David era lanzado violentamente, tenía arrebatos donde hablaba en voces que no eran la suya, conocía información que no tenía manera de saber. El núcleo familiar Glatzel, católicos devotos, contactaron con su sacerdote, quien a su vez contactó con Ed y Lorraine Warren. Los Warren exploraron y concluyeron que David estaba siendo atacado por una entidad demoníaca. Con permiso del núcleo familiar y supervisión de sacerdotes, se realizaron varios exorcismos menores sobre David. Durante uno de estos rituales, conforme a testimonios registrados de múltiples testigos presentes incluyendo los Warren, Arne Johnson, el novio de la hermana mayor de David, desafió a la entidad. «Tómame a mí en lugar del infante», gritó Arne. Los Warren y los sacerdotes presentes advirtieron contra esto, pero conforme a sus relatos, el daño estaba hecho. La entidad había sido invitada. En los meses posteriores,
Conforme a testimonios de su núcleo familiar y novia Debbie Glatzel registrados en entrevistas conservadas, Arne comenzó a comportarse extrañamente. Tenía episodios donde no recordaba horas completas. Gruñía y realizaba sonidos animales. Sus ojos se tornaban completamente negros conforme a múltiples testigos. Los Warren intentaron colaborarle, pero Arne rechazaba rituales religiosos. El 16 de febrero de 1981, durante una discusión con su casero Alan Bono sobre el alquiler de un apartamento, Arne sacó un cuchillo y lo apuñaló repetidamente. Bono falleció de las heridas. Arne fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. El abogado defensor Martin Minella, en un movimiento sin precedentes registrado en transcripciones judiciales conservadas públicamente, intentó argumentar que Arne no era culpable por razón de posesión demoníaca. Los Warren testificarían si se les permitía. Varios sacerdotes que habían participado en los exorcismos de David Glatzel estaban dispuestos a testificar. El expediente atrajo atención mediática masiva nacional e internacional. Pero el juez Robert Callahan rechazó la defensa de posesión demoníaca, declarando que no había manera de comprobar o refutar científicamente tal afirmación y que por lo tanto no era admisible en un tribunal de justicia. Sin poder usar su defensa principal, Minella argumentó asesinato involuntario en lugar de primer grado, sugiriendo que Arne había actuado bajo extrema provocación emocional. Arne Cheyenne Johnson fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado y sentenciado a 10 a 20 años de prisión. Sirvió 5 años antes de ser liberado por buen comportamiento en 1986. Tras su liberación, Arne se casó con Debbie Glatzel. Conforme a entrevistas posteriores registradas, mantuvieron que la posesión había sido real y que Arne no era responsable de sus acciones durante el asesinato. El expediente Johnson fue controvertido incluso dentro del núcleo familiar Glatzel. Carl Glatzel Jr., hermano de David, posteriormente demandó a los Warren y al autor Gerald Brittle, alegando que habían fabricado la narrativa de posesión demoníaca y que David simplemente sufría de enfermedad mental que había sido exacerbada por los supuestos exorcismos. La demanda, archivada en 1987 conforme a registros judiciales públicos del Tribunal de Connecticut, buscaba daños por difamación y angustia emocional. El expediente fue eventualmente desestimado, pero dejó más interrogantes sobre la ética y metodología de los Warren. A lo largo de los años 80 y 90, Ed y Lorraine continuaron explorando expedientes, dando conferencias, redactando libros. Ed publicó varios volúmenes registrando sus expedientes más significativos, siempre colaborando con escritores profesionales. Lorraine continuó desarrollando sus capacidades psíquicas y estableció una reputación como una de las médiums clarividentes más respetadas en ciertos círculos, aunque perpetuamente cuestionada en otros. Entrenaron a otros exploradores, establecieron una red de consultores que incluía sacerdotes, psicólogos, médicos y otros profesionales dispuestos a considerar explicaciones sobrenaturales cuando las naturales parecían insuficientes. Su museo de lo oculto se expandió constantemente. Cada objeto tenía una narrativa, un expediente asociado. Además de Annabelle, había espejos supuestamente usados en rituales de nigromancia, ídolos satánicos confiscados de escenas de crímenes, fotografías que supuestamente capturaban entidades, juguetes poseídos, vestimenta de víctimas de posesión. Los Warren ofrecían recorridos limitados del museo, siempre con advertencias estrictas sobre no tocar nada y mantener actitudes respetuosas. Conforme a ellos, los objetos retenían energías peligrosas que podían seguir a visitantes irrespetuosos a sus hogares. La metodología de los Warren se mantuvo consistente a lo largo de décadas. Cuando eran contactados sobre un expediente potencial, primero realizaban entrevistas exhaustivas por teléfono para determinar si valía la pena explorar. Rechazaban expedientes que sonaban claramente fraudulentos o donde explicaciones naturales eran obvias. Si decidían explorar, Ed revisaba todos los registros históricos disponibles de la propiedad o las personas involucradas. Lorraine realizaba sus evaluaciones psíquicas. Buscaban patrones. ¿Los fenómenos seguían un horario? ¿Estaban vinculados a objetos específicos? ¿Ciertas personas eran más afectadas que otras? Documentaban todo: fotografías, grabaciones de audio, testimonios escritos de testigos. La fama trae consigo examen minucioso, y para Ed y Lorraine Warren, cuanto más se expandía su reputación como exploradores paranormales, más intensas se volvían las críticas de escépticos, científicos y otros exploradores paranormales que cuestionaban sus métodos, sus motivaciones y la autenticidad de sus expedientes. A lo largo de las décadas de los 80 y 90,
los Warren se encontraron constantemente defendiendo su labor contra acusaciones que iban desde incompetencia hasta fraude deliberado. Estas batallas no solo se libraban en medios de comunicación y conferencias públicas, sino también en tribunales de justicia, donde demandas y contrademandas intentaban determinar dónde terminaba la exploración legítima y comenzaba la explotación. Una de las críticas más persistentes contra los Warren provenía de la comunidad científica y escéptica organizada. Organizaciones como el Comité para la Indagación Escéptica, fundado en 1976, consideraban a los Warren como promotores de superstición peligrosa que explotaban el temor y la ignorancia de personas vulnerables. El Dr. Paul Kurtz, fundador del comité conforme a registros conservados en la organización, argumentaba públicamente en conferencias registradas que ninguno de los expedientes Warren había sido sometido a protocolos científicos rigurosos. Las evidencias que presentaban, fotografías borrosas, grabaciones de audio ambiguas, testimonios de testigos emocionalmente comprometidos, no cumplían con estándares básicos de verificabilidad. Joe Nickell, explorador del Comité para la Indagación Escéptica y autor de múltiples libros sobre fenómenos paranormales publicados y conservados en bibliotecas públicas, exploró personalmente varios expedientes Warren. Su análisis del expediente Amityville, registrado exhaustivamente en artículos académicos conservados, concluyó que los Warren no habían sido cómplices conscientes en un fraude elaborado o habían sido víctimas de su propia credulidad. Nickell señalaba que los Warren nunca permitían que escépticos calificados participaran en sus exploraciones iniciales. Para cuando otros exploradores llegaban a examinar un expediente, los Warren ya habían establecido la narrativa, contaminado la escena y comprometido a los testigos con sus interpretaciones sobrenaturales. Incluso dentro de la comunidad paranormal, los Warren enfrentaban críticas significativas. Algunos exploradores los acusaban de sensacionalismo, de transformar cada expediente en una narrativa de demonios cuando explicaciones más mundanas como actividad poltergeist no demoníaca o incluso trauma psicológico podrían ser suficientes. El Dr. Stephen Kaplan, quien fundó el Centro de Indagación Paranormal de Long Island y cuyos archivos están depositados en universidades públicas, fue particularmente vocal. Kaplan exploró más de 3.000 expedientes supuestamente paranormales durante su trayectoria, conforme a documentación conservada, y concluyó que aproximadamente el 95% tenían explicaciones naturales. Acusaba a los Warren de aplicar el filtro opuesto, visualizar demonios en casi todos los expedientes que tocaban. La batalla más pública entre Kaplan y los Warren se centró en Amityville. Kaplan entrevistó extensamente a George Lutz y concluyó que mentía deliberadamente. Publicó su exploración argumentando que toda la narrativa había sido fabricada por motivos financieros. Los Warren respondieron atacando la credibilidad de Kaplan, sugiriendo que su escepticismo era tan extremo que no podía reconocer fenómenos genuinos incluso cuando se presentaban ante él. Esta disputa se desarrolló durante años en programas de televisión, entrevistas de radio y conferencias públicas, con ambas partes presentando sus expedientes ante audiencias que ya habían decidido en gran medida de qué lado estaban. Las controversias no eran puramente académicas. Tenían consecuencias reales para núcleos familiares involucrados en expedientes Warren. El núcleo familiar Glatzel se dividió amargamente sobre el expediente de posesión de David y el subsecuente asesinato cometido por Arne Johnson. Carl Glatzel Jr., hermano de David, mantuvo públicamente en entrevistas registradas y conservadas que su hermano menor nunca había estado poseído, que simplemente sufría de problemas psicológicos que los Warren y los exorcistas habían exacerbado dramáticamente con sus rituales aterradores. Carl argumentaba que los Warren habían visualizado una oportunidad de publicidad en un infante mentalmente vulnerable y lo habían explotado sin consideración por su bienestar a largo plazo. Carl Glatzel demandó a los Warren, al autor Gerald Brittle y a la editorial Bantam Books en 1987, conforme a registros judiciales conservados en el Tribunal Superior de Connecticut. La demanda alegaba difamación, invasión de privacidad y daño emocional intencional. Carl argumentaba que el libro The Devil in Connecticut había destrozado la reputación de su núcleo familiar, causado angustia psicológica a David, y se había lucrado de su sufrimiento. La demanda buscaba millones de dólares en daños. Sin embargo, el expediente enfrentó complicaciones legales. Otros miembros del núcleo familiar Glatzel, incluyendo los progenitores de David y su hermana Debbie, mantuvieron públicamente que la posesión había sido real y que los Warren habían intentado colaborar. Esta división familiar hizo difícil establecer daños claros.
El expediente legal se prolongó durante años con múltiples apelaciones y procedimientos, conforme a registros judiciales públicamente accesibles. Finalmente, en 1993, el expediente fue desestimado por cuestiones técnicas relacionadas con estatutos de limitaciones. Karl Glatzel nunca recibió compensación, pero había logrado su objetivo secundario: sembrar dudas públicas significativas sobre la integridad de los Warren. Medios de comunicación que cubrieron el expediente, con artículos conservados en periódicos como el Hartford Courant y el New York Times, presentaron ambos lados, pero el simple hecho de que miembros del propio núcleo familiar afectado cuestionaran la versión Warren era dañino para su credibilidad. Los Warren también enfrentaron críticas de la comunidad religiosa que supuestamente los respaldaba. Aunque mantenían relaciones con varios sacerdotes católicos individuales, la posición oficial de la Iglesia Católica sobre su labor era ambigua en el mejor de los escenarios. El Vaticano nunca reconoció oficialmente a los Warren como consultores legítimos, conforme a registros de la Santa Sede accesibles a exploradores. Algunos obispos diocesanos en Connecticut y otras regiones advertían activamente a sacerdotes contra laborar con los Warren, argumentando que su enfoque sensacionalista y su búsqueda de publicidad eran incompatibles con la seriedad con la que la Iglesia trataba expedientes de supuesta posesión demoníaca. El padre Jeffrey Grob, exorcista oficial de la Arquidiócesis de Chicago y cuyas declaraciones están registradas en entrevistas conservadas, expresó reservas sobre exploradores paranormales como los Warren. Mientras reconocía que algunos expedientes genuinos de posesión existían, argumentaba que la vasta mayoría de personas que buscaban exorcismo sufrían de enfermedades mentales que requerían tratamiento psiquiátrico, no rituales religiosos. Grob sugería que exploradores como los Warren, al validar interpretaciones sobrenaturales prematuramente, podían estar causando daño al desviar a personas de la asistencia médica que realmente necesitaban. Esta crítica tocaba un punto particularmente sensible. Los Warren insistían en que siempre recomendaban que los núcleos familiares buscaran primero evaluaciones médicas y psicológicas antes de considerar explicaciones sobrenaturales. Pero los críticos señalaban expedientes donde esta secuencia parecía haberse invertido. El expediente de David Glatzel era un ejemplo. Los Warren se involucraron y comenzaron a narrar sobre posesión demoníaca antes de que el infante recibiera una evaluación psiquiátrica comprensiva. Esto establecía un marco de interpretación que hacía difícil para el núcleo familiar considerar alternativas no sobrenaturales una vez que el proceso había comenzado. Otra fuente de controversia era la cuestión financiera. Los Warren mantenían públicamente en entrevistas registradas que nunca cobraban por sus exploraciones paranormales. Esta afirmación era técnicamente verdadera, no presentaban facturas a los núcleos familiares que exploraban. Pero los críticos señalaban que los Warren obtenían dinero sustancial indirectamente de sus expedientes. Redactaban libros sobre sus exploraciones, recibían regalías. Daban conferencias pagadas donde compartían narrativas de sus expedientes más dramáticos. Consultaban en proyectos de producciones cinematográficas basadas en sus expedientes. Su museo del oculto cobraba entrada. Vendían fotografías y otros materiales relacionados con sus exploraciones. Joe Nickell calculó en análisis registrados y conservados que los Warren habían obtenido potencialmente millones de dólares a lo largo de su trayectoria de expedientes que afirmaban explorar gratuitamente. Esto creaba un conflicto de interés obvio. Mientras más dramático y sobrenatural era un expediente, más valiosa se transformaba la narrativa para libros, conferencias y producciones cinematográficas. Los escépticos argumentaban que este modelo de negocio incentivaba a los Warren a interpretar expedientes ambiguos de la manera más sensacional posible, a visualizar demonios donde podría haber explicaciones más mundanas pero menos lucrativas. Los Warren respondieron a estas acusaciones argumentando que merecían ser compensados por décadas de labor ardua y frecuentemente peligrosa. Ed señalaba en entrevistas registradas que habían consagrado sus existencias completas a esta labor, recorriendo constantemente a su propio costo inicial, arriesgando su reputación y conforme a su perspectiva, sus almas. Si posteriormente podían redactar libros sobre sus vivencias, eso era legítimo. No estaban cobrando a núcleos familiares vulnerables en sus momentos de desesperación, lo cual sería moralmente reprensible. Estaban compartiendo sus narrativas con un público más amplio y siendo compensados por ese trabajo secundario. La llegada de Internet en los años 90 y 2000 intensificó estas controversias. Escépticos podían ahora organizarse en línea, compartir exploraciones, coordinar críticas. Cada afirmación de los Warren era diseccionada en foros y sitios web consagrados al pensamiento crítico.
Documentos que contradecían narrativas Warren circulaban ampliamente. Fotografías que los Warren presentaban como evidencia de fenómenos paranormales eran analizadas por expertos en fotografía que identificaban explicaciones naturales, reflejos de lente, exposiciones dobles accidentales, o en algunos expedientes conforme a estos análisis conservados en blogs de escepticismo, manipulación deliberada. Simultáneamente, los Warren ganaban nuevos defensores en línea. Creyentes en lo paranormal creaban sus propios sitios web, foros y eventualmente canales de YouTube consagrados a defender el legado Warren y promover sus expedientes como genuinos. Estos defensores argumentaban que el escepticismo excesivo era tan dogmático como la credulidad excesiva, que rechazar toda evidencia anómala por principio no era científico sino cientificista. Señalaban que fenómenos actualmente aceptados, desde la electricidad hasta la mecánica cuántica, fueron inicialmente rechazados por establecimientos científicos. Quizás, argumentaban, los Warren simplemente estaban adelantados a su tiempo, explorando fenómenos que la ciencia eventualmente validaría. A medida que Ed envejecía, su salud comenzó a declinar. En 1996, sufrió un derrame cerebral severo conforme a registros médicos referenciados en biografías autorizadas. El derrame lo dejó parcialmente paralizado y limitó significativamente su movilidad y capacidad de comunicación. Lorraine asumió un rol más prominente como portavoz pública de su labor conjunta. Continuó dando conferencias, realizando exploraciones selectivas, manteniendo el museo. Pero la dinámica había cambiado. Ed había sido la figura analítica, el explorador que revisaba registros históricos y coordinaba aspectos técnicos. Sin su participación plena, la labor de Lorraine se volvió más dependiente de sus percepciones psíquicas, lo cual daba a los críticos más munición para cuestionar la objetividad de las exploraciones. En los años 2000, la industria cinematográfica redescubrió los expedientes Warren. El director James Wan, fascinado por el expediente del núcleo familiar Perron, decidió transformarlo en una producción cinematográfica. The Conjuring, estrenada en 2013, fue un éxito masivo de taquilla, generando casi $318 millones mundialmente conforme a registros de Box Office Mojo. La producción presentaba versiones dramatizadas de Ed y Lorraine Warren como héroes valientes luchando contra fuerzas demoníacas para rescatar núcleos familiares inocentes. Patrick Wilson y Vera Farmiga, los actores que interpretaron a los Warren, capturaron su dinámica, Ed como el explorador pragmático y protector, Lorraine como la sensible medium psíquica. El éxito de The Conjuring lanzó un universo cinematográfico completo. Se produjeron secuelas, precuelas, derivaciones basadas en expedientes Warren. Annabelle recibió múltiples producciones propias. The Nun exploraba una entidad demoníaca que supuestamente los Warren habían encontrado. Cada producción generaba cientos de millones de dólares. Este éxito renovó el interés público en los Warren, pero también intensificó el escrutinio. Críticos de cine y periodistas investigativos exploraban los expedientes reales detrás de las producciones y frecuentemente descubrían que las versiones cinematográficas habían exagerado, dramatizado o completamente inventado elementos. Andrea Perron, cuyas memorias habían inspirado The Conjuring, expresó sentimientos mixtos sobre la producción en entrevistas registradas. Apreciaba que su narrativa llegara a audiencia amplia, pero sentía que la producción había simplificado y dramatizado excesivamente acontecimientos complejos. Más problemático, la producción había presentado a Ed y Lorraine Warren de manera mucho más heroica de lo que Andrea recordaba. En su vivencia registrada en su libro, los Warren habían visitado brevemente, realizado su exploración, pero no habían proporcionado la solución milagrosa que la producción sugería. Los fenómenos en la granja Perron continuaron durante años después de la participación Warren. Los años finales de Ed Warren fueron una combinación de reflexión, limitaciones físicas y un legado en construcción. Después del derrame cerebral de 1996 que lo dejó parcialmente paralizado, Ed se vio forzado a reducir drásticamente su participación activa en exploraciones de campo. Pero su mente permanecía aguda, y desde su residencia en Monroe, Connecticut, continuó consultando en expedientes, revisando evidencias enviadas por otros exploradores, y compartiendo décadas de conocimiento acumulado con una nueva generación de exploradores paranormales que lo consideraban una figura legendaria. Las tardes las pasaba en su estudio, rodeado de archivos de expedientes, fotografías de toda una existencia consagrada a perseguir lo inexplicable, objetos que contaban narrativas de horror que la mayoría de personas nunca vivirían. Lorraine se transformó en sus ojos, oídos y piernas. A los 70 años de edad,
Cuando muchas personas considerarían la jubilación, Lorraine Warren mantenía un horario que agotaría a exploradores décadas más jóvenes. Recorría expedientes que consideraba genuinamente urgentes, daba conferencias en universidades y centros paranormales, mantenía correspondencia con cientos de personas que buscaban consejos sobre situaciones potencialmente sobrenaturales. Pero su prioridad era siempre Ed. Cada madrugada, conforme a entrevistas registradas con su descendiente Judy Espera conservadas públicamente, Lorraine se sentaba con Ed y le narraba los detalles de su día. Él escuchaba, ofrecía perspectivas basadas en su vasta vivencia, y conjuntamente evaluaban expedientes incluso cuando su cuerpo ya no le permitía explorarlos personalmente. El 23 de agosto de 2006, Edward Warren Maini falleció en su residencia en Monroe, Connecticut, a los 79 años de edad. Conforme a su certificado de defunción conservado públicamente en los registros del estado de Connecticut, la causa fue complicaciones relacionadas con su condición de salud deteriorada tras el derrame cerebral. Había existido 10 años más allá de lo que muchos médicos habían predicho después del derrame severo, una resistencia que Lorraine atribuía a su espíritu luchador y su fe inquebrantable. El funeral se realizó en la iglesia de San José en Monroe, la misma iglesia donde Ed y Lorraine habían adorado durante décadas. Cientos de personas asistieron, conforme a reportes de periódicos locales conservados, parientes, compañeros, exploradores paranormales de todo el planeta, sacerdotes que habían laborado con él, y núcleos familiares que él había colaborado a lo largo de su extraordinaria trayectoria. La muerte de Ed dejó un vacío enorme no solo en la existencia de Lorraine sino en la comunidad paranormal más amplia. Tributos llegaron de lugares inesperados. Incluso algunos escépticos que habían debatido con Ed durante décadas reconocieron en declaraciones públicas registradas que había sido un oponente inteligente, apasionado y genuinamente consagrado a lo que creía. Joe Nickell, quien había criticado duramente la labor Warren durante años, redactó en un artículo conservado que aunque nunca había estado de acuerdo con las conclusiones de Ed, respetaba su compromiso y la sinceridad con la que abordaba cada expediente. Para Ed Warren, argumentaba Nickell, esto nunca había sido simplemente un negocio o búsqueda de fama. Era una vocación en la que genuinamente creía. Lorraine, ahora de 79 años y viuda después de 61 años de matrimonio, enfrentó la pregunta que muchos le hacían: ¿continuaría la labor? Su respuesta fue inequívoca. En entrevistas registradas en los meses posteriores a la muerte de Ed, Lorraine declaró que continuaría mientras su salud lo permitiera. Ed no habría deseado que se detuviera. Había demasiadas personas que necesitaban colaboración, demasiados expedientes legítimos que requerían exploración. Pero reconocía que la labor sería diferente sin Ed. Él había proporcionado el equilibrio analítico a sus percepciones intuitivas. Conjuntamente habían sido un equipo formidable. Sola, tendría que ser más selectiva, más cuidadosa. Durante los años posteriores a la muerte de Ed, Lorraine continuó dando conferencias y entrevistas, ahora con un tono más reflexivo y nostálgico. Narraba no solo de expedientes sino de su existencia con Ed, de cómo se habían conocido como adolescentes, de 61 años de asociación que había sido simultáneamente un matrimonio tradicional y una colaboración profesional única. Compartía anécdotas que humanizaban a Ed, su amor por pintar, su sentido del humor durante momentos tensos en exploraciones, su ternura como progenitor y abuelo. Estas narrativas presentaban una imagen más completa y matizada que la figura heroica de las producciones o la caricatura que algunos críticos habían creado. El Museo de lo Oculto de los Warren, todavía operando en el sótano de su residencia en Monroe, se transformó en un santuario no solo a expedientes paranormales sino a la memoria de Ed. Lorraine añadió fotografías de su existencia conjuntamente, premios y reconocimientos que habían recibido, cartas de agradecimiento de núcleos familiares que habían colaborado. Annabelle permanecía en su caja de vidrio, todavía la atracción principal conforme a visitantes cuyos testimonios están registrados en foros y blogs de paranormal. Pero ahora compartía espacio con memoriales más personales a una pareja que había consagrado su existencia a lo extraordinario. Tony Espera, el yerno de los Warren casado con su descendiente Judy, asumió gradualmente más responsabilidades en mantener el legado Warren. Tony había laborado con Ed y Lorraine durante décadas, conforme a su biografía registrada en el sitio web oficial de los Warren conservado públicamente. Había participado en exploraciones, aprendido sus métodos, absorbido su filosofía. Con la bendición de Lorraine, Tony comenzó a dar conferencias propias, a consultar en expedientes, a servir como custodio del vasto archivo de documentos, fotografías y grabaciones que los Warren habían acumulado. Judy,
quien había crecido rodeada de lo paranormal pero había mantenido mayormente una existencia privada, también se involucró más en preservar la narrativa de sus progenitores. En 2013, el estreno de The Conjuring trajo una nueva generación de interés en los Warren. Lorraine, ahora de 86 años, asistió al estreno de la producción junto con Vera Farmiga y Patrick Wilson, los actores que la interpretaban a ella y a Ed. Las fotografías del acontecimiento, conservadas en sitios de entretenimiento y medios, muestran a Lorraine emocionada y conmovida al visualizar su existencia con Ed representada en la gran pantalla. Aunque la producción tomaba libertades dramáticas, Lorraine expresó en entrevistas registradas su aprecio por cómo capturaba la esencia de su relación y su labor. Particularmente elogiaba la decisión de la producción de mostrar su relación romántica como central a su labor, no simplemente como trasfondo. El éxito masivo de The Conjuring y sus secuelas elevó a los Warren a un nivel de reconocimiento cultural que nunca habían vivenciado durante las décadas de labor real. Personas que nunca habían escuchado de ellos antes ahora conocían sus apellidos. El Museo del Oculto vivió un aumento dramático en solicitudes de visitas, tantas que Tony Spera tuvo que implementar un sistema de reservaciones conforme a declaraciones registradas en entrevistas. Universidades que anteriormente habían sido escépticas sobre dar plataforma a exploradores paranormales ahora invitaban a Lorraine y Tony a narrar, reconociendo el interés estudiantil generado por las producciones. Pero el renovado interés también trajo renovado escrutinio. Periodistas investigativos, impulsados por la popularidad de las producciones, revisitaron expedientes Warren con mirada crítica. Artículos en publicaciones como The Hollywood Reporter y Variety, conservados públicamente en línea, exploraron las discrepancias entre los acontecimientos reales y sus representaciones cinematográficas. Entrevistaron a miembros de núcleos familiares involucrados en expedientes Warren que expresaban perspectivas más complicadas que las presentadas en producciones. El hermano de David Glatzel renovó sus críticas públicas en entrevistas registradas, argumentando que las producciones perpetuaban una narrativa falsa que había dañado a su núcleo familiar. Lorraine, en sus años finales, respondía a estas críticas con una combinación de paciencia y firmeza desarrollada durante décadas de controversia. En entrevistas registradas entre 2013 y 2018, su mensaje era consistente. Ella y Ed habían realizado lo mejor que podían con el conocimiento y las herramientas que tenían. Nunca habían afirmado ser infalibles. Habían cometido errores, aprendido de ellos, refinado sus métodos. Pero permanecían convencidos de que la vasta mayoría de sus expedientes habían involucrado fenómenos genuinamente sobrenaturales. Las personas podían creer o no creer, pero ella comprendía lo que había vivenciado, lo que había visualizado con sus propios ojos y experimentado con sus propias capacidades psíquicas. El 18 de abril de 2019, Lorraine Rita Warren falleció pacíficamente en su residencia en Monroe, Connecticut, a los 92 años de edad. Conforme a su certificado de defunción conservado en los registros del estado de Connecticut, la causa fue falla cardíaca relacionada con la edad. Había existido 13 años más que Ed, años que había consagrado a preservar su legado conjunto y continuar la labor que habían comenzado conjuntamente como adolescentes enamorados más de 70 años atrás. Su funeral, como el de Ed, atrajo a cientos de asistentes conforme a reportes de medios locales conservados. Vera Farmiga asistió, rindiendo respeto a la mujer que había interpretado en pantalla. Patrick Wilson envió condolencias públicas registradas en redes sociales, expresando su honor de haber representado a Ed Warren. El legado de Ed y Lorraine Warren permanece profundamente controvertido. Para creyentes en lo paranormal, representan pioneros valientes que consagraron sus existencias a colaborar personas aterrorizadas por fenómenos que la ciencia convencional se negaba a reconocer. Exploraron territorios oscuros donde otros temían aventurarse. Registraron expedientes que, independientemente de su interpretación, involucraban personas reales vivenciando angustia real. Proporcionaron consuelo y esperanza a núcleos familiares que se sentían completamente impotentes frente a lo inexplicable. Sus archivos, ahora mantenidos por Tony Spera y disponibles selectivamente para exploradores serios conforme a políticas registradas en el sitio web oficial Warren, contienen décadas de testimonios, fotografías y grabaciones que constituyen un archivo histórico único de la cultura paranormal americana del siglo XX. Para escépticos, los Warren representan todo lo problemático del pensamiento no crítico aplicado a situaciones serias. Argumentan que los Warren, bien intencionados o no, desviaron a personas de tratamientos médicos y psicológicos legítimos hacia interpretaciones sobrenaturales que no podían colaborar y potencialmente causaban daño.
Que su modelo de negocio, aunque técnicamente no cobrando por exploraciones, creaba incentivos perversos para interpretar expedientes de la manera más dramática y lucrativa posible. Que su legado, magnificado por la industria cinematográfica, perpetúa creencias supersticiosas que la sociedad debería superar. Que en la era de la razón y la ciencia, consagrar recursos y atención a cazadores de espectros es fundamentalmente regresivo. La verdad, como frecuentemente ocurre, probablemente existe en algún lugar entre estos extremos. Ed y Lorraine Warren fueron seres humanos complejos que operaron en la intersección de creencia, entretenimiento, religión y lo genuinamente inexplicable. Existieron durante una era de cambio cultural masivo, desde la América de posguerra hasta la era digital. Fueron simultáneamente producto de su tiempo, profundamente católicos en una era crecientemente secular, y sorprendentemente modernos en cómo usaron medios para amplificar su mensaje. Su matrimonio de 61 años fue, por todas las cuentas registradas incluso de críticos, genuinamente amoroso y una colaboración verdadera donde las fortalezas de cada uno complementaban las debilidades del otro. Hoy, el debate continúa. Cada nueva producción del universo Conjuring reaviva discusiones sobre los expedientes reales. Podcasts consagrados a lo paranormal analizan exploraciones Warren con perspectivas creyentes. Podcasts escépticos las diseccionan buscando errores y exageraciones. Académicos en campos emergentes como estudios culturales de lo paranormal examinan a los Warren no necesariamente para determinar si espectros existen, sino para comprender qué nos dicen los Warren sobre creencias americanas, temores culturales y la persistencia de lo sobrenatural en una era supuestamente científica. El Museo del Oculto permanece abierto bajo administración de Tony Spera, un recordatorio físico de existencias consagradas a lo extraordinario. Y en algún lugar, si los Warren tenían razón sobre la existencia después de la muerte, quizás Ed y Lorraine continúan su labor en un plano diferente, finalmente con respuestas definitivas a las interrogantes que los impulsaron durante sus existencias terrenales.